Bueno, continuamos con la tercera propiedad coligativa, que es el denominado descenso crioscópico. Del descenso crioscópico de la disolución en realidad es una disminución del punto de congelación del disolvente de la disolución. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del agua. A una atmósfera todos sabéis que el agua congela a 0 grados centígrados. Pues bien, si a ese agua pura le añadís un soluto no volátil, resulta que el punto de congelación del agua en la disolución es menor de 0 grados centígrados. Es decir, puede que el agua congele a -1 o a -5 o a -10. ¿De qué dependerá? Pues de la concentración de soluto. Cuanto mayor sea la concentración de soluto, menor es el punto de congelación, mayor es el descenso en el punto de congelación. ¿Qué ecuación nos permite calcular el punto de congelación del disolvente en una disolución según la concentración de soluto? Pues la ecuación de arriba, que se parece mucho a la del aumento del punto de ebullición. En este caso el delta es variación de la temperatura de congelación. Entonces lo que hay que poner ahí es temperatura de congelación del disolvente en la disolución menos temperatura de congelación del disolvente puro. Esta diferencia tiene un valor negativo, ya que el disolvente en la disolución, su punto de congelación es menor que como disolvente puro. Por lo tanto, como ese delta sería negativo, hay que poner ahora delante un signo menos. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de que no nos salga la molalidad negativa. La molalidad es una unidad de concentración, o es cero o es positiva, pero no puede ser negativa. La K es una constante. Es una constante de congelación o constante crioscópica que depende de la naturaleza del disolvente. Por lo tanto, están tabuladas. Cada disolvente tiene una constante crioscópica específica. De nuevo, como es un proceso en el cual se está estudiando y está variando la temperatura, y además ese cambio de temperatura está relacionado con la concentración, no podemos utilizar, si queremos tener la certeza en todo momento durante el experimento cuál es la concentración de soluto, no podemos utilizar molaridad. Es decir, no podemos utilizar una unidad de concentración en cuya definición incluya volúmenes. Entonces, de nuevo, hay que introducir una unidad de concentración que no cambie, que no dependa de la temperatura, como es la molalidad o bien la fracción molar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay que recordar dos cosas. Hay que decir lo siguiente: cuando el agua tiene disuelta un soluto, tiene disueltos solutos no volátiles, pues entonces si queremos que congele ese agua que tiene disueltos solutos, pues hay que bajar la temperatura por debajo de 0 grados centígrados, si estamos a una atmósfera. Bien, si nosotros bajamos la temperatura, ya es lo suficiente, llegará un momento que el disolvente, el agua, congelará. Sin embargo, el hielo que se forma en la disolución es un hielo de agua pura. ¿Qué quiere decir? Que durante el proceso de congelación, el hielo que se forma expulsa la sal hacia el líquido con el que está en contacto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que una disolución salina, una disolución acuosa que tiene solutos no volátiles disueltos, cuando congela, el hielo es de agua dulce. Y el resto del líquido cada vez tiene una concentración mayor de solutos. ¿Vale? Bueno. Vamos a seguir con la última propiedad coligativa, que se denomina presión osmótica. Bueno, la situación es la siguiente. Imaginaos que tenéis un recipiente dividido por una membrana semipermeable. Una membrana semipermeable quiere decir que es una membrana que solo deja pasar moléculas de disolvente. Bien, en la parte izquierda, a la izquierda de la membrana semipermeable, hay agua pura. Y a la derecha hay agua con solutos no volátiles disueltos. Bien, si nosotros simplemente nos limitamos a observar, veríamos que de manera espontánea, de manera natural, se produce un flujo de agua desde el agua pura hacia la disolución. Se produce un flujo neto de agua pura hacia la disolución, de tal manera
que el volumen de la disolución aumenta y el volumen de agua pura disminuye, hasta que se detiene ese flujo. Pues bien, ¿qué es la presión osmótica? La presión osmótica representaría la presión que tendríamos que ejercer sobre la superficie de la disolución para evitar que aumente su volumen. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, el volumen, la cantidad de volumen en el que aumenta la disolución depende de la concentración de dicha disolución. Cuanto más concentrada sea la disolución, más cantidad de agua pura penetra y el volumen de agua de la disolución es mayor. Entonces, normalmente, cuanto mayor sea el volumen, mayor sería la presión que tendríamos que ejercer para evitar que aumentara dicho volumen. Es decir, en una palabra, la presión osmótica de una disolución depende de su concentración. Bien, como el proceso de ósmosis se realiza a temperatura constante, pues podemos ahora sí utilizar la molaridad como unidad de concentración, que es una unidad más empleada, más utilizada. Entonces, la presión osmótica de una disolución es el producto de la molaridad de la disolución por R, que es la constante de los gases. Si la dais en atmósferas, 0,082. Si R la ponéis en atmósferas 0,082, la presión osmótica vendrá dada en atmósferas. Y la T, la temperatura, es temperatura en grados Kelvin, temperatura absoluta. Bien, las fórmulas que hemos puesto hasta ahora son para las propiedades coligativas, para solutos no volátiles y además solutos que no se rompen cuando se disuelven. Muchos de estos solutos pueden ser moléculas orgánicas que al disolverse conservan, mantienen su integridad, ¿vale? Sin embargo, las sales, hay sustancias como las sales, cloruro de sodio, que cuando se disuelven se rompen en partículas. Por ejemplo, una unidad fórmula de cloruro de sodio, si pudiésemos llamarle molécula, que no se puede, imaginaos una molécula entre comillas de cloruro de sodio, que es incorrecto, en realidad cuando se disuelve esa molécula, entre comillas, en agua, se rompe en catión sodio y anión cloruro. O sea, que una unidad fórmula de cloruro de sodio genera dos partículas en el agua. Pues bien, las propiedades coligativas en realidad dependen del número de partículas reales que hay disueltas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando estudiamos el aumento del punto de ebullición del disolvente en una disolución, pues si el soluto no se rompe, la ecuación que vimos era correcta. Si el soluto se rompe, la ecuación que vimos, es decir, el producto de la constante ebulloscópica por la molaridad, hay que multiplicarla ahora por un número que le hemos llamado I latina, I minúscula, y que representa el número de partículas en que se rompe el soluto. Para el caso del cloruro de sodio, la I vale 2. ¿Qué quiere decir entonces? Que una disolución 1 molal de cloruro de sodio provoca un aumento ebulloscópico doble que una disolución 1 molal, pero de glucosa, porque la glucosa no se rompe. Bien, pues lo mismo que hemos explicado para el aumento ebulloscópico, lo mismo para el descenso crioscópico, es decir, el descenso en el punto de congelación se ve alterado por el número de partículas en que se rompe, es decir, que la ecuación habría que multiplicarla por esa I, que para el caso del cloruro de sodio sería 2, ¿vale? Significa que lo mismo que antes, una disolución 1 molal de cloruro de sodio provoca un descenso crioscópico doble que una disolución 1 molal de glucosa. La glucosa es una molécula orgánica que no se rompe. Y por último, lo mismo para la presión osmótica, es decir, la presión osmótica de una disolución 1 molar de cloruro de sodio es el doble que la presión osmótica de una disolución 1 molar de glucosa.
En el caso de las sales, pues hay que multiplicar la ecuación de la presión osmótica, es decir, la MRT, por el número de partículas, por el número I, que representa el número de partículas en que se divide la sal o el soluto cuando se disuelve. Bueno, esto también habría que hacerlo, esta corrección habría que hacerlo también para la presión de vapor, es decir, el descenso de la presión de vapor en una sustancia, en un soluto que se rompe, el descenso es mayor que en un soluto que no se rompe para la misma concentración inicial. ¿De acuerdo? Bien, este fenómeno, estos solutos que se rompen, que se llaman electrolitos, porque los más frecuentes suelen ser las sales y se rompen en iones, ¿de acuerdo? O sea, en sustancias eléctricas, de ahí viene lo de electrolitos. ¿Veis cómo hemos roto? Es decir, imaginaos que el cloruro de sodio está representado por esta esfera roja, estas unidades formadas por círculos rojos y amarillos. Eso es cloruro de sodio. ¿Qué ocurre cuando se disuelve? Que en realidad se fragmenta en dos, se rompe en dos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería todo.